Hilos y palabras. Hilos y palabras. Para tejer en equidad desde la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la Amazonia. Hilos y palabras. Para escuchar a las mujeres, las múltiples sexualidades y las masculinidades. You would never call me baby if you knew me true. Oh, but I waited so long for you. I am scared, baby, that I can't keep it up for long. Oh, I wish I grew up the second I first held you in my arms. Underneath this hood you kiss, I'd tick like a bomb. You would never call me baby. Muy buenos días, amigos y amigas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Hilos y Palabras, el programa liderado por la Oficina de Género y Diversidad Sexual que busca contribuir a la sensibilización en torno a los derechos de las mujeres, las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, la promoción de nuevas masculinidades y de roles sociales y relaciones equitativas. Yo soy Patricia Franco Rojas, soy docente del programa de licenciatura en Ciencias Sociales y hoy por segunda vez me encuentro acompañada de Julieta Sánchez. Muy buenos días. Buenos días, profe. Feliz y encantada de estar acá nuevamente. Estudiante de Administración de Empresas, ¿verdad? Sí. Aunque usted anda como en tránsitos a toda hora, ¿no? Sí. Hay que en algún momento parar los tránsitos y a ver dónde la encontramos. Que se quiere venir a Ciencias Sociales, me contaba. Así es, sí. Bueno, pues aquí la recibimos con mucho cariño. Hoy estamos como todos los jueves bajo la dirección de Wilmer Rúa y con el apoyo técnico de John Freddy Díaz. Les saludamos desde la emisora Radio Universidad de la Amazonía, la 98.1 FM, y les recordamos que nos pueden escuchar a través de TuneIn Radio, de la plataforma SoundCloud, y ya estamos en YouTube también para que le coloquen ahí el me gusta y se suscriban y bueno, todas esas cosas que dicen los youtubers para poder ser famosos. Tenemos hoy la compañía muy muy especial de un gran amigo. ¿Puedo decir que es amigo de la infancia o no puedo? Carlos Adolfo Perdomo. Buenos días. Buenos días, profe, y buenos días a quienes nos acompañan a esta hora de la mañana. Yo efectivamente soy Carlos Perdomo, trabajo con la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá y en la Defensoría oriento el área de promoción y divulgación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y efectivamente somos amigos de infancia, compañeros de colegio, compañeros de la normal superior y compañeros de una cantidad de causas también. Qué alegría encontrarnos contigo acá. Es la primera vez que nos visitas. La Defensoría es amiga de este programa, pero es la primera vez que tú estás acá. Claro que sí, aquí en el programa la primera vez, pero con la Universidad de la Amazonia desde varios años ya venimos como siendo compinches y articulándonos en muchos escenarios, ¿no? Desde el tema de violencias basadas en género, desde el reconocimiento de derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género, pero también a través de otros espacios. Hemos hecho campamentos juveniles, hemos hecho cátedras, hemos hecho foros y hemos realmente articulado en ese compromiso y en esa corresponsabilidad que tenemos de promover y divulgar los derechos humanos aquí en el territorio. Pues nos alegra mucho tenerte en otro espacio de la Universidad de la Amazonía, porque además tú también haces radio, podemos hacerle promoción a un programa que saca los días miércoles, ¿verdad? Claro que sí, la Defensoría del Pueblo desde el año anterior y dándole cumplimiento al plan de acción de la Defensoría del Pueblo,
ha querido también involucrarse en la promoción y divulgación de los derechos humanos a través de medios masivos de comunicación, y desde el año pasado tenemos un espacio radial en la emisora comunitaria 104 FM Estéreo, un programa que se llama La Defensoría del Pueblo al Aire. Es un programa para la promoción y la divulgación de los derechos humanos. Tratamos de, desde las diferentes direcciones y delegadas, abordar temas del interés de todas y de todos, abordar esas cosas que... Anoche los escuchábamos hablando sobre sobre prevención de la pólvora, una campaña muy bonita que están lanzando esta noche, casualmente, anoche tenemos un programa precisamente en el marco de una estrategia que lanzó el Defensor Nacional, el doctor Carlos Negret, pues a propósito de las actividades de fin de año. Es una estrategia que se llama Yo sí juego, pero no con fuego. Entonces, en el marco de esa estrategia vamos a hablar también sobre los derechos de los niños, de los jóvenes, de la juventud, con una compañera. Hay una delegada nueva en la Defensoría del Pueblo aquí en el Caquetá, y es la delegada para los derechos de la niñez, la juventud y el adulto mayor. Bueno, pues celebramos todas esas acciones de la Defensoría del Pueblo que contribuyen pues a reafirmar nuestro lugar como sujetos y sujetas de derecho. Y hoy pues vamos a darle comienzo a este programa. Estábamos escuchando, yo no sé si podemos poner ahí de fondo un artista bastante interesante. Perfume Genius es el nombre artístico de Mike Andreas. Es un artista andrógino y que se ubica dentro del espectro, dentro de esa sombrilla trans, porque como que no hay una cierta ambigüedad en su identificación de género, y nos presenta hoy presentamos con él hoy unos temas que se ubican dentro de... Tú habías estado investigando, Julieta, el indie pop. Sí. Y pop independiente también se le puede llamar, como también pop de cámara, rock indie y arte pop. Bueno, pues con este artista que estamos hoy descubriendo, con el que nos estamos encontrando, ahí nos vamos poniendo de fondo para ambientar una conversación que quedó en punta la semana pasada con la Defensoría del Pueblo, con Julieta y con algunas otras personas de los sectores, digamos, de esa sombrilla, ¿cómo le diríamos? Esa sombrilla trans, sobre qué significa esta experiencia de transición, pero sobre todo qué significa a la luz de los derechos de las personas trans en Colombia, ¿verdad? Claro que sí, aquí hay varias situaciones que hay que mencionar, ¿no? No es todo el tema de los hitos normativos que hay alrededor de los tránsitos, ¿no? Es decir, anteriormente, y casualmente le estaba contando ahora a Patricia que venimos de trabajar hace 2 días con docentes de instituciones educativas, y uno de los temas que para ellos a veces son tan espinosos, lo digo espinosos por la poca información que tienen al respecto, es sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de los tránsitos, de las identidades de género, el reconocimiento de las orientaciones sexuales y las identidades de género, pero también es abordar un poquito desde lo emocional, y qué bueno que Julieta y otras personas trans vengan y cuenten desde lo vivencial, desde su experiencia individual, cómo ha sido el tránsito y cómo es enfrentarse a las barreras y a los obstáculos institucionales cuando deciden realmente hacer uso de un derecho, ¿no? Porque finalmente es un derecho que ya está legitimado y amparado en la Constitución y en las leyes y se ha ido desarrollando, pero a pesar de eso, cuando deciden realmente confrontar de alguna manera o reconocer esa identidad, pues se enfrentan frente a una cantidad de obstáculos y barreras institucionales desde el servicio de salud en adelante, ¿no? Entonces, eso también hay que reconocerlo, y un poquito lo que siempre decimos, qué bueno que podamos generar cambios actitudinales, ¿no? Frente a eso, para poder después empezar a generar todos esos cambios también institucionales y que podamos acoplarlos a la normatividad que hay sobre el tema. El propósito, la semana pasada estábamos conversando sobre qué significa esto de ser trans, y llegábamos pues a un acuerdo, una conclusión sobre cómo... Conceptual. Un concepto sobre cómo estos procesos de transición tienen que ver con la no correspondencia entre el sexo asignado al momento de nacer y la identidad de género de las personas. Y había
Ahí hablábamos de unos conceptos como hormonización, que es todo ese proceso de a través de terapias hormonales empezar a que el cuerpo se alinee, la imagen del cuerpo con la identidad de las personas. Pero también hablábamos de las barreras, hablábamos de barreras de acceso a sistemas de salud, hablábamos también de barreras sociales por la discriminación, porque hay, digamos, esto que llamamos violencias por prejuicio, que son finalmente violencias basadas en género, basadas en ideas fijas y estereotipadas que tenemos de lo masculino y lo femenino, y que no nos permiten entender que una persona a quien al nacer reconocimos como niño o como niña, hacia adultez o en algún momento de su desarrollo empiece a identificarse de otra manera y empiece a contrariar, decíamos, esto subvierte, rompe las concepciones que tenemos, por lo menos en nuestra cultura, sobre lo que es masculino y femenino. Porque hay otras culturas además donde se entiende. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, que en Irán está reglamentado el ser transgénero, porque se entiende que hay personas que pueden nacer en un cuerpo que no les corresponde y permiten que la ciencia lo corrija. Entonces esto también depende de cada tiempo, de cada cultura. Vamos a hablar hoy entonces de derechos, en clave de derechos, de a qué tienen derechos las personas trans en Colombia y cuáles son las rutas para tener acceso a ellos. Juli, aproveche para preguntar todo lo que usted necesite, ¿no? Pues antes de empezar el programa, no habíamos empezado, pero ya le estaba preguntando yo al compañero de la Defensoría qué hacer. En este caso, por ejemplo, hablo desde mi experiencia, llevo ya varios meses esperando una cita con el endocrinólogo. Me decían que para principios del mes de octubre o posiblemente en agosto, si no en el mes de octubre. Yo hice la espera como desde el mes de julio más o menos, y me llaman a asignarme la cita. Pues yo obviamente muy contenta, muy feliz, y me llamaron un día antes a cancelarla porque el endocrino no me ha podido venir. Entonces ese es el problema de el sistema de salud, por lo menos aquí en Florencia, que es mucho más complicado porque aquí no hay especialistas, entonces toca esperar, y si no hay muchas citas esperando, entonces simplemente el especialista decide no venir, y pues quienes estamos aquí esperándolo, pues nos quedamos, como diría mi mamá, con los crespos hechos. Hay un tema de rutas en salud, ¿no? Sí, claro, ahí hay un tema, y bueno, primero hay que ser claro frente al alcance del derecho fundamental a la salud. Es decir, ese debe ser el marco general, y lo establece el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, y establece precisamente la atención de salud como un servicio público a cargo del Estado, ¿no? Y este servicio ha de garantizarse a todas las personas, su promoción, su protección y su recuperación. Ese es como el marco general. Primero, el derecho y el garantizar el acceso al servicio de salud. Ese sería como el marco general, ¿no? Y también hay un asunto, y es el entender que la salud no se limita solamente a la atención de la enfermedad, sino a la salud es un asunto integral que incluye lo corporal, pero también lo emocional y lo mental, esa salud psíquica también. Además, ¿no? que la salud implica dotarle de una cantidad de herramientas que le permitan tener una vida, pero en condiciones vitales, mínimas, y en condiciones de dignidad. Exactamente, es lo que pasa con el derecho a la salud. Es decir, no solamente se le garantiza el derecho a la educación, a una persona cuando se le permite el ingreso a una institución educativa, sino que realmente pueda recibir una educación en condiciones de calidad, con garantías, ¿no? Y de dignidad. Es decir, eso pasa con el derecho a la salud, no solamente el tenerlo, el estar afiliado a una EPS, independientemente del régimen en el que esté, le estamos garantizando el derecho a la salud, sino que puede ingresar al sistema de salud y que pueda gozar de todas las garantías que le permita tener unas condiciones dignas, como le decía también aquel compañero. Entonces eso hay que tenerlo claro. Frente a lo que plantea también, en algún momento puede entenderse que en el orden y en el sentido de lo que estamos planteando, no es solamente que acceda al servicio de salud, ¿no?, sino que esas condiciones de calidad tienen que ver en que también la prestación sea una prestación oportuna. En algún momento puede entenderse que el no brindársele o autorizársele su cita médica dentro del procedimiento que está adelantando, ¿cierto?, se puede entender también como una obstrucción. Exactamente, como una obstrucción, y en alguna medida como una negación del servicio. Y cuando se presentan estas situaciones, pues esto puede ser
objeto de que a través de una acción judicial, una acción de tutela, recuerden que la acción de tutela con un mecanismo de protección de tutela, un mecanismo de protección de los derechos, lo que busca es proteger y amparar derechos fundamentales como es el derecho a la salud. Carlos, la semana pasada una de las situaciones que surgían acá es el hecho de que muchas personas, especialmente las mujeres trans, ante las dificultades de acceso a la ruta en salud, prefieren iniciar su tránsito de manera artesanal, orientadas por por una amiga, por alguien que ya lo hizo, que le consigue la medicina. Me parece que es importante contarle a la gente cuál es esa ruta en salud, o sea, qué es lo que tiene que hacer una mujer, un hombre trans para iniciar su tratamiento médico que le permita hacer esa armonización o esa alineación de su género. Sí, pues la ruta como tal la tenemos todos al alcance, pero mira, profe, que de hecho es muy curioso que aunque está tan cerca y o sea, como la tenemos como tan a la mano, es difícil. Por ejemplo, en mi caso no tuve mucha dificultad, pero conozco el caso de una mujer trans que está tratando de hacer su transición y ni siquiera ha podido sacar la cita médica, porque no le contestan el teléfono, ni el chat, ni absolutamente nada, entonces está desesperada por que eso. También tiene que ver con las demoras y las sistema particularidades general, del sistema sí, de salud en Colombia. Entonces, Carlos, ¿cuál es esa ruta que tendría que seguir una persona trans en Colombia? Hay una situación y es interesante que lo planteen, y es cuáles son todas aquellas dificultades o problemáticas que hay alrededor de las personas que deciden hacer un tránsito y que obstruyen el ejercicio pleno de sus derechos, porque aquí estamos hablando de derechos, es decir, aquí no estamos planteando posturas ni individuales, ni desde lo religioso, ni de ningún otro tipo, sino son con un enfoque de derechos. Estamos hablando de los derechos que tienen las personas trans y que están siendo reconocidos. Y es cuando hablamos de personas trans, hablamos de hombres trans, pero también de mujeres trans, ¿no? Generalmente tenemos la tendencia a hablar solamente de la ruta médica para las mujeres trans, y muchas veces estamos desconociendo también esa ruta médica que hay para los hombres trans, y aquí hay que hacer como una diferenciación respecto a este tema, ¿no? Explicarle a quienes nos están escuchando cuál es la diferencia. Una mujer trans es una persona que al nacer fue asignada como hombre en razón de su genitalidad, del aspecto de sus genitales, pero su identidad de género es diferente. Se construye como femenina. Y un hombre trans es una persona que fue asignada como femenina al momento de nacer y su identidad se construye como masculina. Pero también hay identidades no binarias, hay personas que no se reconocen dentro de ninguna. Yo leía que dentro de este aspecto de lo que llamamos trans están las personas transgénero que transitan de un género al otro, pero también están las personas no binarias, están los travestis, los transformistas, queer, los transexuales. Hay una sombrilla bien grande allí de personas, ¿no? Identidades de género. Identidades de género. Por eso nosotros siempre lo hemos manifestado desde la Defensoría del Pueblo, aunque es correcto hablar de personas o población LGTB, nosotros nos referimos a personas con orientaciones sexuales y identidades de género diversas, ¿no? Por aquello también que la intersexualidad pues no hace parte de esta categoría, y bueno, hay una condición biológica. Exactamente. Entonces nos pareciera que dentro de esa sombrilla que plantea la profesora Patricia, nosotros, es una posición institucional, hablar de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, realmente reconoce a todas estas... A la población en general. Exactamente. A esa Incluso reconoce también a personas heterosexuales de cisgénero que tenemos otras maneras de expresar y de vivir nuestra sexualidad. Carlos, una pregunta, que creo que es que cuando tú hablas hablamos de que es del reconocimiento de derechos de las personas trans, ¿cuáles son esos derechos o cuál es ese derecho del que estamos hablando cuando una persona como Julieta pide una cita médica para iniciar su proceso de tránsito? ¿Cuál es ese derecho fundamental, ese derecho humano que se le está reconociendo o que se le está amparando allí? Listo. Estaba iniciando ahorita una idea, y es por qué tan importante que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas les sean reconocidos sus derechos, ¿no? Y esto tiene que ver porque las personas con orientaciones hacen parte de ese grupo poblacional llamados como personas o sujetos de especial protección constitucional, ¿no? Y eso también tiene todo un andamiaje. Ellas no son de especial protección constitucional porque son diferentes,
realmente, sino porque diferencialmente debemos reconocer que históricamente sobre este grupo poblacional han existido unas cargas impresionantes a través de las cuales han sido segregados o segregadas, apartados, discriminados. Entonces, la norma constitucional, al reconocernos como personas o sujetos de especial protección constitucional, lo que hace es que nosotras, todos y todas, lo que hagamos es reconocer que existen dificultades particulares en el ejercicio de sus derechos, es decir, las dificultades en el ejercicio de los derechos de las personas trans pueden ser muy diferentes a las de las mujeres lesbianas o a los hombres gays o dentro del sector. Particularmente hablando de las mujeres o de las personas trans, cuando se desconocen sus derechos, se está vulnerando primero el derecho a la salud, que hablamos ahora. Se vulnera también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la autodeterminación sexual, el derecho a la dignidad humana, el derecho a tener una o su identidad sexual, el derecho a la vida, por supuesto, también, el derecho a la integridad física y el derecho a la seguridad social. Este sería como todo el andamiaje de los derechos que tienen las personas transgénero, y al no permitirle o al no eliminar todas estas barreras para que ellos puedan hacer sus tránsitos, pues estaríamos yendo en contra y afectando todos estos derechos de los que les estoy hablando. Ok, entonces estamos planteando el tema de las rutas. ¿Cómo accede una persona, un hombre trans o una mujer trans, al sistema de salud, Julieta? Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que la Corte Constitucional, en una sentencia explicando lo que es el artículo 13 de la Constitución, en donde se prohíbe discriminar por todo motivo a una persona con identidad de género y orientación sexual diversa, habla la Corte en esa sentencia sobre la presunción de discriminación. Cuando una persona con orientación sexual o identidad de género diversa siente trato desigual, se puede presumir que se está discriminando. ¿Cómo es eso? ¿No puedo sentir yo, o una persona que siente trato desigual en una EPS, no puede sentir que es discriminación? ¿O cómo juega eso en la sociedad? Claro que significa? Sí. De hecho, la discriminación o el desconocer a las personas con orientaciones ya fue elevado a la categoría de un tipo penal. De hecho, está tipificado en la legislación penal y tiene unas cargas inclusive para los servidores públicos, ¿no? Es decir, hablando de las EPS, para aquellas personas, instituciones, exactamente, institucionalmente hablando, y que son públicos, y las instituciones públicas pues son por los servidores públicos. Realmente atentan contra la integridad. Estamos hablando que se atenta contra la integridad física, contra la identidad sexual y una cantidad de derechos. Realmente es una conducta que está tipificada por la ley penal colombiana. Es decir, una persona puede estar inmersa dentro de un proceso judicial, penal, un proceso administrativo que puede ir inclusive ante la Procuraduría, y penalmente una persona puede ser sancionada penalmente por incurrir en actos de discriminación, ¿no? Eso es importante, que además de los desarrollos que hace la Corte a través de las tutelas, también ya fue elevado a la categoría penal, y es una conducta que está tipificada y que puede ser sancionada por la ley penal. Ah, ok, perfecto. Bueno, Carlos, entonces ahora sí, explícanos un poco. Yo sí tengo mucho interés en que le podamos explicar a quienes nos están oyendo qué, a dónde y cómo se tiene que hacer para acceder a esa ruta en salud. Hablamos anteriormente, básicamente, una es la ruta para los hombres trans y otra para las mujeres trans, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que en esos procesos de tránsito hay varios procedimientos, ¿no? Cuando hablamos de la ruta médica para hombres trans, estamos hablando de un procedimiento respecto de un proceso de hormonización, por ejemplo, que hay una ruta específica para el proceso de hormonización de los hombres trans. También estamos hablando del proceso de adecuación corporal o la mastectomía, que hay un procedimiento y un protocolo especial para eso, y también de la cirugía de reafirmación o la histerectomía total o parcial, que hay otro procedimiento. Es decir, serían los 4 procedimientos. Entonces, hormonización o de reemplazo hormonal, de armonización corporal, que es donde está todo el tema de las mastectomías o de la reconstrucción
sí, toda la cirugía plástica y finalmente el proceso de reafirmación. De reafirmación o histerectomía total o parcial. Que no ya sé, ese no tendría reversa. No sé si de pronto quepa ahí en esa ruta también la reasignación de nombre y de sexo en la identidad. Sí, pero esa sería la ruta legal, la ruta para el cambio de nombre. Sí. Porque una cosa que habríamos que preguntar allí es, sin salirnos de la discusión de salud, es, ¿tiene una persona trans que tener una cirugía de reafirmación de sexo, o sea, de cambio de sexo, para cambiar su sexo en la cédula? Bueno, ese es otro problema. Exactamente, otro problema no, es otra situación que tiene otros tratamientos, ¿no? Y un procedimiento especial para adelantar el cambio de nombre y la corrección del componente de sexo. Ustedes, si quieres, vámonos primero por el componente de salud, explicamos el componente de salud para mujeres, el componente de salud para hombres y luego el tema de cambio de nombre, ¿les parece? Me parecería lo ideal también como para tener un poquito más claridad con los oyentes. Este es un tema que tiene muchas ramas. Exactamente. Por eso también, y porque además como Julieta está en toda su experiencia vivencial, entonces tiene muchas preguntas también. Claro, y de eso se trata, ¿no? Parte de hacer divulgación a través de medios masivos es que Julieta, todas las personas que quizás tienen las mismas dudas que Julieta, pero no solamente las personas que están haciendo tránsitos, sino que alrededor de las personas que quizás están haciendo tránsitos, familiares, amigos, conocidos, pues también deben tener la información a la mano para poder convertirse como en esa red de apoyo que necesitan las personas que están haciendo estos tránsitos. Entonces, por eso el objetivo y la importancia de divulgar e informar sobre estos temas. Entonces, entonces hablamos sobre la ruta médica para hombres trans, lo decíamos ahora nuevamente, está el proceso de hormonización, está el proceso de adecuación corporal o la mastectomía, y está la cirugía de reafirmación, que es conocida como la histerectomía total o parcial. Ese ya no tiene reversa, preguntaba yo hace un rato, ya no hay forma de... Listo, entonces lo que vamos a hacer ahorita es como en 1, 2, 3, 4 pasos, es qué tienen que hacer, a dónde tienen que acudir. Después ya pueden surgir preguntas, ¿y yo cómo hago eso? Es decir, ¿cómo llego? ¿Cómo hago la solicitud? ¿Qué pasa si no me atienden? ¿Qué pasa si me niegan el servicio? ¿Qué pasa si encuentro del lado de la institución que me atiende? Como decía ahorita la compañera Julieta, es un acto que me desconozca, en el cual no me sienta cómoda o confortable para iniciar todo ese proceso, porque también esto es importante, que ustedes puedan sentir escenarios de confianza que le permitan avanzar en todo ese proceso de tránsito. Pero eso es importante, que en el caso de la cita médica, cuando se esté asistiendo, cuando se esté en la ruta como tal, ya transitando, es importante cómo me siento. Si de pronto, y es lo que me decían las chicas de la Defensoría del Pueblo, un consejo muy útil, y es que si yo siento que el médico me está haciendo preguntas incómodas, si yo siento que realmente estoy hablando sobre que me remita a endocrinología y a psicología, pero si él me está preguntando que yo con qué frecuencia tengo relaciones sexuales, que con quién me acuesto, pues son temas que no tienen nada que ver con lo que yo fui. Entonces uno puede decir, esto no me parece que no va por ahí, yo quiero que vayamos al grano, o sea, saber una misma hasta dónde puede llegar él y cuál es en realidad la tarea que tiene él, la labor que tiene él. Bueno, Carlos, entonces, en el caso de todos, lo primero es la cita con medicina general. Como todo tiene un comienzo, ¿no? Y lo primero que hay que hacer en el caso de iniciar un proceso de hormonización, ¿cierto? Hablando de la ruta médica para hombres trans, primero es una cita con medicina general. En esa cita, Carlos, el propósito sería simplemente hacer la remisión para medicina interna y para los otros especialistas, pero no habría allí ni un diagnóstico, ni tendría por qué el médico tomar decisiones respecto a la decisión del paciente. No, realmente es como la recepción del caso. Como por protocolo. Exactamente, y pues tiene que ser así, ¿no? Tiene que ingresar, tiene que recepcionar, tiene que haber una valoración, obviamente. Pero como aquí van a empezar unos tratamientos que requieren de una especialidad, pues obviamente, como en cualquier otro caso de salud, aquí es donde empezamos a establecer como un espacio de horizontalidad, de igualdad. Es decir, entonces el médico lo primero que haría es ordenarle exámenes generales al paciente. Perfectamente, y después de eso lo remiten a endocrinología. Y a urología. ¿Cierto? Exactamente, entonces... pues primero cita con medicina general, remite a endocrinología. Segundo, tenemos una primera cita con endocrinología.
¿cierto? Entonces aquí lo que decía la profe Patricia, se solicitan exámenes de cuadro hemático, de testosterona, de colesterol, tiroides, todo. Total, listo. Entonces vamos a una segunda cita con endocrinología. Con estos resultados de los exámenes se autoriza la testosterona, ¿verdad? Y se remite a ginecología y a urología. Exactamente. Y finalmente también cuando eso, también se da una cita con psiquiatría. Yo quiero de una vez hacer el paralelo con lo que ocurre con las mujeres porque me llamó mucho la atención. Estamos aquí nosotros compartiendo información de la cartilla Transformando Derechos, que es un material didáctico de la Defensoría del Pueblo. Sí, así es. Y en la de mujeres aparece primero la cita con medicina general, luego internista, luego cita con psicología, psiquiatría, y después de las 2 citas por psicología y psiquiatría se aparece la cita con endocrino. ¿Hay alguna razón en particular por la cual cambia allí el...? ¿Cómo es la pregunta, profe? Es que yo estaba revisando aquí en la cartilla, ¿no? Entonces en la cartilla dice, para hombres trans, sí. Entonces es cita con medicina general, endocrino, primera y segunda cita, exámenes, y luego va a urología y a ginecología. Y al final, lo último es psiquiatría. Esa es la ruta o así aparece aquí la ruta para terapia de reemplazo hormonal, a no ser que le hayamos descubierto algún error de diagramación en la cartilla. Y para mujeres aparece primero cita con medicina general, luego internista, luego psicología, psiquiatría, y lo último es la cita con endocrinología. No. Entonces, así lo estoy sí, leyendo yo. Sí, y realmente la ruta es así, ¿no? Por eso estamos hablando del proceso de hormonización para hombres trans, ¿no? Entonces, medicina general, vamos haciendo el ejercicio que está haciendo la profe Patricia, ¿no? Hacer como un comparativo entre los hombres trans y las mujeres trans, ¿no? Entonces, en el primero estamos hablando de un proceso de hormonización y en el segundo un proceso de terapia de reemplazo hormonal. Listo, efectivamente inicia con una cita con medicina general, remisión al médico internista, después cita con médico internista, remisión a psicología y endocrinología, después vamos a cita con psicología, se realiza una valoración y se remite el concepto, se acompaña de un proceso de tránsito y se remite a psiquiatría. Después vamos con un proceso y en psiquiatría lo que se hace son todas las valoraciones, se aplica un test de personalidad, bueno, todo lo que hay en psiquiatría. Después volvemos a cita. Yo voy a hacer otra pregunta incómoda. Sí. Además del desconocimiento de muchas cosas, porque aunque ustedes no lo crean, no soy la que más sabe del asunto, por eso me toca invitarlos a ustedes. Si se supone que ya en Colombia está, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, está reconocido que el ser trans no es un desorden mental, no es una enfermedad mental, ¿por qué siguen teniendo que pasar las personas trans por psiquiatría? Listo, eso es un proceso, pero más por ser considerado una enfermedad, además que la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado frente al tema, es porque van a tener unos cambios, ¿cierto? Para y también, orientar. Y no estamos hablando de unos cambios... Las hormonas son muy fuertes, el tratamiento hormonal es unos muy cambios comportamentales, unos cambios en su temperamento, pasan por unos escenarios de depresión. Esto es como una especie de adolescencia o de menopausia. De pubertad, no exactamente. Okay. Entonces, la única razón por la cual están siempre acompañados de un proceso de psicología y de psiquiatría es pensando en la integridad y en la salud física, pero también psicológica de la persona que se está sometiendo a un tránsito, y es pensando en que va a estar expuesta a una cantidad de cambios en su temperamento. Sobre todo nosotros tenemos y conocemos de un caso cercano de 2 mujeres trans, de hecho son pareja, y han hecho todo el proceso, y ellas nos refieren los estados de altos y bajos en su comportamiento, sobre todo, pero en su temperamento, los estados de depresión, de angustia son impresionantes. Entonces, por eso es necesario que ellas siempre tengan
un acompañamiento psicológico. Y lógicamente que cuando una mujer o un hombre hace esto de manera artesanal, pues no tiene ese acompañamiento y eso también la puede llevar a una serie de desequilibrios y de problemas de adaptación muy grandes. No, actos de poder, de Agredirse. suicidios. Sí, claro. Y agredir a otros. Claro, y eso tiene que ver, hace un momento lo planteaba la profe Patricia, y tiene que ver cómo las mujeres trans, que primero algunas no tienen acceso al servicio de salud. Pero las que tienen acceso al servicio de salud, lo planteaba ahorita Julieta, cuando se presentan al servicio de salud para activar toda esta ruta médica, para hacer los tránsitos, se van a encontrar con una cantidad de barreras y obstáculos, de posturas también inclusive incómodas, como lo decía Julieta. Entonces lo que hacen es, se apartan, abandonan toda la ruta del sistema de salud, pero deciden insistir en todo ese tránsito de una forma artesanal, y eso tiene unas consecuencias nefastas contra la integridad física y obviamente psicológica de las personas y de quienes le rodean. Claro que sí. Bueno, pero yo quiero aquí hacer una cuña, y ojalá nos esté escuchando Willington Arriaga, nos esté escuchando Rubén y todo el equipo de bienestar universitario de la UBA, porque eso también es una pregunta para nosotros como universidad, porque la ruta no está lejos de nosotros. Nosotros tenemos un sistema de atención básica en salud a nuestros estudiantes que incluye, por ejemplo, la atención por psicología. Eso significa también estar preparados desde la universidad para entender cómo acompañar estos tránsitos, porque no es solamente una consejería, creería yo, sino es entender también qué significa en términos de salud mental toda la situación de hormonización de las personas. De hecho, sí, ya a propósito que lo menciona la profesora, sí quiero hacer, no sé, un llamado muy cordial de pronto a Bienestar para que capacitemos más a nuestros psicólogos de la universidad como para estar preparados para esto. Yo estoy muy agradecida con 2 psicólogos de la universidad que me atendieron, fue perfecta la atención. Pero generalmente era un tema que lo manejaban porque pues son profesionales, ¿no? Y algo saben del tema, pero como tal una capacitación directa que digan, mira, tú quieres pasar por una transición, entonces este es el psicólogo. No hay uno en la universidad que conozca o haya seguido un caso así. Pero de hecho el bienestar universitario en el sistema de salud de aquí, la IPS creo que es que se llama, es muy... La UBA, la Unidad Básica de Atención. Es muy importante porque para mí hubiese sido, el caso de la trans que les comento, hubiera sido mucho más difícil si no hubiera usado la UBA de la universidad. A mí la UBA de la universidad me consigue la cita con medicina general y es como yo accedo a la ruta para la hormonización y todo lo que estoy haciendo. Entonces fue muy útil la universidad. Y de paso también esto es, por ejemplo, para que lo entendamos desde los programas de orientación escolar en los colegios, cuando nos aparece una niña trans o un niño trans en el sistema escolar, insisto, esto va más allá de la consejería, porque esto no es simplemente que te digan en la cita con la psicóloga, tienes que calmarte, tienes que respirar, tienes que ser tolerante, sino tiene que ver con un repertorio mucho más amplio de acompañamiento en salud mental. Ahí entramos a otro tema, un tema también bien complejo, y esa complejidad está dada precisamente, creo que porque no hay mucha información respecto al tema. Contaba que hace 2 días estamos en un ejercicio, en un taller de formación con docentes, y uno de los temas que se abordaron fue el tema de violencias basadas en género, pero también el tema de derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa. Revisamos también las rutas de atención o los protocolos que deben adelantar las instituciones educativas frente a casos de convivencia escolar, y los criterios que tienen y deben tener las instituciones educativas para evaluar sus cartas de navegación en derechos humanos, que son los manuales de convivencia. Y llegamos a la conclusión que hay situaciones que no están contenidas en los manuales de convivencia, y por eso la importancia de sus manuales. Esta situación de los derechos o de las personas con orientaciones sexuales, lo decíamos, es que en las instituciones no es que eso sea nuevo, siempre ha existido, sino que los manuales de convivencia no se han actualizado exactamente a eso. Ahora, ¿cómo la Corte Constitucional exhorta a las instituciones educativas para que frente a temas de orientaciones sexuales e identidades de género se disponga de todo lo necesario para garantizarle a estas personas? Yo les planteaba, ellos los planteaban, bueno, ¿nosotros qué hacemos? No tenemos las herramientas para abordar
un caso cuando una chica decide hacer el tránsito dentro de la institución educativa, por ejemplo, y decida ir con su uniforme de mujer y hacer todo un tránsito, es decir, cómo y qué tantas herramientas se tienen, ¿no? Y que también no es un tema solamente porque desafortunadamente existe la tendencia de que estos casos siempre van hacia el orientador o hacia la orientadora, pero que tanta capacidad tenemos todos y todos para ser sensibles y para reconocer todo esto que está pasando, ¿no? Y para poder enrutar y darle todas las garantías a las personas que deciden y que deciden hacer ese tránsito, ¿no? Es un análisis, los docentes se lo están pensando, pero creo que también necesitan de muchas herramientas para poder abordar estos temas en debida forma. Bueno, sigamos entonces con la segunda fase del proceso de transición. Entonces teníamos todo el tema de hormonización, que para los hombres es un proceso de hormonización y para las mujeres es una terapia de reemplazo hormonal. No nos vamos a detener en las diferencias. Y luego viene el proceso de adecuación corporal. En los hombres es el acceso a la mastectomía, o sea, a retirar las mamas. Y en las mujeres ese proceso tiene que ver con cirugía plástica también las mujeres trans para que su cuerpo empiece. Este es un poquitico más largo y más complejo porque tiene que ver con afinar el rostro, con que haya cadera. Por eso se llama proceso de armonización corporal, ¿no? Sin embargo, no entiendo por qué lo llaman procedimiento plástico si tengo entendido que son hormonas, ¿no? Las que hacen todo ese trabajo. El crecimiento de los senos es gracias a las hormonas, ya tengo entendido. Pero sí crecen suficiente, porque yo veo que ahí también se ponen... Porque me decía medicina general y la jefe, porque también tuve que comunicarme con la jefe, me decía que según lo que el endocrino determine, si las hormonas han hecho no crecer suficiente, digamos, si la persona se siente cómoda por cómo le crecieron sus senos, entonces ahí mismo el endocrino determinará junto con la psicóloga si hacen o no cirugía plástica. Listo, pero también es importante y qué bueno que lo menciona, porque ya vamos a llegar también al tema del proceso de reafirmación de sexo, ¿no? Y aunque todo quizás no puede alcanzarse a través de un tema de hormonización, el proceso de armonización corporal puede llegar inclusive a una mamoplastia de aumento, por ejemplo, a una liposucción, correcto, si se quiere también, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces se piensa, no, pero ¿cómo yo en un proceso de tránsito voy a acceder a que mi EPS me haga un aumento o una mamoplastia o una liposucción? Pues la idea es que puedan entender que sí se puede, que hay una ruta específica, que hay todo un andamiaje y una sombrilla legal que les permite precisamente acceder a este derecho, ¿no? Porque estamos hablando del reconocimiento de un derecho. Entonces, ese proceso de adecuación corporal o la mastectomía, en el caso de los hombres trans, inicia, como siempre, ¿no? Con una valoración en cirugía plástica. Ahí se solicitan nuevamente exámenes, el cuadro hemático, electrocardiograma, coagulación y todos los exámenes generales que se necesitan. Después de que se solicitan los exámenes y se hace esta valoración, entonces ya se hace una remisión y un control por cirugía plástica, ¿no? Entonces se van a revisar todos los exámenes y lo que sucede aquí es que se van a remitir, o el paciente se va a remitir a anestesiología. Aquí en la cita con anestesiología, cirugía plástica, entonces se revisa nuevamente toda la historia clínica, la medicación, todo el tema preoperatorio y obviamente todos los exámenes y las interconsultas que sean necesarias para poder avanzar con este proceso de adecuación corporal o mastectomía. Y finalmente, en este proceso hay una cita con anestesiología y cirugía plástica, ya para el tema de la extracción de las mamas, la liposucción y la masculinización de tórax. Realmente este proceso es que le pongan los pectorales y todo estéticamente. Exactamente. Entonces, eso para tener muy claro que este proceso de adecuación corporal o mastectomía termina con la extracción de las mamas, con la liposucción y con la masculinización del tórax. Eso implica en los hombres trans. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa o cómo es la ruta médica para las mujeres trans?
que es lo que llamamos y hablamos ahora del proceso de armonización corporal. Entonces aquí nuevamente iniciamos con una cita con psiquiatría. Ahí lo que va a pasar es, se va a manifestar la intención de que desea armonizar su cuerpo, ¿no? Darle una figura un poco más femenina, si se quiere, es decir, más, decir que tenga, por eso termina este proceso con un tema de las mamas, que es muy importante en ese proceso de armonización corporal. Allí viene, por ejemplo, el tema de la afinación del rostro, Sí. el tema de la voz, ¿cierto? Exactamente. Listo, entonces después lo que va a pasar aquí, hay una cita con cirugía plástica, ahí se solicitan nuevamente exámenes, mamografías, cuadros hemáticos, coagulación, hemogramas, bueno, todos los exámenes generales que se necesitan para avanzar con el proceso. Después hay una remisión a anestesiología también, lo mismo. Es decir, como en cualquier otro procedimiento médico, hay la revisión de las historias clínicas. Por eso, lo que plantea ahora Julieta, ¿no? Estamos ante un procedimiento médico común y corriente. Común y corriente, exactamente. Y frente a un procedimiento común y corriente, pues no tienen que verse expuestas las mujeres que están haciendo el trate a unos tratos en los cuales ellas Desiguales. se sientan desiguales O denigrantes. o denigrantes, exactamente. Entonces, nuevamente hay una remisión de esa historia clínica, medicación preoperatoria, revisión nuevamente de exámenes y todas las consultas o interconsultas que sean necesarias para garantizar que el procedimiento sea el más adecuado. También hay que señalar que dentro de toda la diversidad que encontramos nosotros en orientaciones sexuales, identidades de género diversas, la ruta no siempre es completa para todas las personas. Hay Eso mujeres, se adecua también a lo que... a lo que la persona, o como se quiera alinear, lo que decía Carol la vez pasada. Si la persona se siente bien con su proceso de hormonización y no siente la necesidad de retirar su falo de su cuerpo, se queda así porque es la identidad de género que tiene la persona. No, yo me siento bien. O si se quiere poner senos, O no no. los quiere poner. Si simplemente quiere o quiere hacer la ruta completa, no, yo quiero hacer mi proceso de hormonización y quiero hacer mi vaginoplastia, que es lo que se llama en otros términos. el caso de mujeres. Ajá, en el caso de mujeres trans. En el caso de los hombres trans es lo mismo. Pero espérate, porque ya el tema de la vaginoplastia yo lo estaba leyendo ahorita, yo hoy he aprendido un montón de palabras. Penectomía significa ya es el tercer paso, la tercera Sí. fase, que es ya la reasignación o la reafirmación de sexo. Que ya con la transición completa. Exactamente. Es decir, bueno, esto es importante lo que comentaba Julieta ahora, por eso este procedimiento siempre inicia en el caso de la armonización corporal con una manifestación de intención de que se quiere hacer una armonización corporal, es decir, eso tiene que manifestarlo, es la persona que va a hacer el tránsito, es decir, no es que llegue a la EPS y es el médico el que le va a decir, es que usted se va a hacer esto le conviene, esto no le conviene, por eso inicia con una cita con el psicólogo. Ella es la que decide qué quiere. Ella es la que Sí, decide. ella o él. O él, exactamente. ¿Podría una persona trans, por ejemplo, incluso decidir no utilizar ningún tipo de hormonas y que su transición fuese solamente De reasignación. No, que fuese simplemente el utilizar la vestimenta, el rol, Así el es. cambio de sexo en el documento, pero sin tener que pasar por ningún procedimiento médico? Claro que sí. Exactamente. No importa que se vea, No pues, importa. Claro que sí. como sea. No Recuerda importa. que aquí lo que estamos hablando es cómo se autorreconoce, ¿no? Y cuál es la construcción que hace él o ella de su identidad de género, ¿no? Perfecto. Entonces, por eso es una cuestión individual y en esa misma forma después hablaremos de el cambio En el documento. en el documento Porque eso ha de sido otro identidad. problema muy grande. Siempre dicen, cualquier persona podría ir a decir, no, yo me siento identificada con tal, así esté vestido como hombre, como mujer, eso es irrelevante, debería ser irrelevante. Bueno, pero sigamos con el tema de la reafirmación o reasignación de sexo. Entonces, en los hombres trans significa la histerectomía total o parcial, que es la cirugía de reafirmación en los hombres trans, ¿no? Entonces, nuevamente, recordemos, este proceso que hablamos anteriormente, proceso de armonización corporal, es un proceso que dura aproximadamente 3 años, ¿no? Por eso... Es una ruta larga. larguísima. Ujú. Por eso los daños
que se presentan cuando una persona decide hacer estos cambios de forma artesanal, ¿no? Porque eso es como agilizar los procedimientos, pero pues también tiene unas secuelas. No hay un especialista, alguien Claro, que revise, unas secuelas, ¿no? y el Entonces, acompañamiento psicológico, que es muy muchos importante. ha dicho sobre eso, inclusive Psicológico y biológico. claro, Sí. claro, los Ambos. efectos son tremendos, ¿no? Bueno. Tanto en hombres como mujeres trans. Pero entonces, volviendo a la cirugía de reafirmación o la histerectomía total o parcial, hablando de la ruta médica para hombres trans. Son muchos términos. Entonces, sí, es demasiado, Sí. pero pues hay que hablar de los temas, No, claro. hay que hacer pedagogía, Sí. efectivamente. Ese es el propósito de claro. este Ese programa, programa, realmente, sí. hacer pedagogía y explicarle a la gente en qué consiste cada cosa. Listo. Por lo menos que quede en la memoria de los oyentes, quizás están escuchando allá y hay demasiados términos, pero por lo menos cuando nos pensemos frente al tema es reconocer que aquí existe también toda una diversidad en términos de conceptos que nos va a llevar posiblemente a esto, ¿no? A generar unas dudas, pero esas dudas tenemos que disiparlas y tenemos que consultar. Yo estoy un poco afanada porque yo estoy revisando aquí el reloj y sé que nos quedan apenas así como 5 minutos de programa y mucha tela todavía para cortar. Entonces, en los hombres la histerectomía es retirar el útero, retirar los ovarios, puede ser parcial o totalmente. Eso significa que esta persona deja de menstruar, deja de tener la capacidad Pero de... sigue yendo unos controles. Claro, pero entonces, bueno, retira todo ese aparato reproductor femenino. Y también significa la construcción de un pene. Listo, entonces básicamente es uno, cita con ginecología, otro, la programación de una intervención quirúrgica. Aquí se realiza una histerectomía total y la histerectomía total implica la extracción del útero, las trompas de falopio y útero, parcialmente solo la extracción del útero. Ahora, el procedimiento de la faloplastia, que es lo que menciona la profe Patricia, es la creación y la unión del falo, la reconstrucción de la uretra y es decir, son términos, yo también estoy en algunos, todavía me confundo. Aprendiendo. Exactamente, la vaginostomía y la creación del glande, que es lo que su merced está planteando, y la inserción del de un implante eréctil. O sea que hay erección y hay la posibilidad de De una relaciones eyaculación. sexuales completas. Exactamente. Completo. Igual en el caso de las mujeres trans también. También, Lo que nos sí. mencionaba la sexóloga la vez pasada, la compañera Vanessa, pero todo eso es un proceso, ¿no? No es que yo ya tengo la intervención quirúrgica, entonces ya... Sí, en caso de que fuera un hombre transgénero, entonces de una vez ya puedo tener un orgasmo, una eyaculación, entonces ya tengo la excitación. No, todo es un proceso. Yo supongo que eso también tiene que ver con el reaprender a Así es. vivir con el cuerpo, Es un, ¿no? es un trabajo biológico y psicológico. Precisamente por eso la importancia en que cada fase de este proceso Haya un acompañamiento. psicológico para explicar los efectos, las contraindicaciones, pero también los beneficios, ¿no? Mire cómo jugamos aquí con los efectos, contraindicaciones, porque los cambios son eso, pero los beneficios, es decir, ahora voy a tener voy a tener otra condición y también es como voy a disfrutar de alguna manera de los beneficios que me trae de estar armonizada con mi precisamente cuerpo. la Y de una u otra forma eso es un reafirmación. impacto. Bueno, y en las mujeres, porque se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Yo estoy aterrada viendo el reloj. Y el proceso de reafirmación de sexo para las mujeres trans. ¿Listo? Entonces, aquí lo mismo, cita con psiquiatría, cita para cirugía de reasignación. Decir, aquí en la cirugía puede haber una reconstrucción de labios y una vaginoplastia, ¿cierto? Así como en los casos de los hombres trans, en la cirugía de reafirmación de sexo, básicamente va a haber una reconstrucción de labios y una vaginoplastia, ¿verdad? Y se retiran los testículos, se retira todo. Queda una vagina. Ok. Exactamente. Bueno, básicamente en términos muy generales y para el programa obviamente hay una cantidad de... Dentro de la ruta estamos yendo muy rápido. Y todavía nos quedó faltando. Claro, Muchísimo. muchísimo. Solamente en términos muy generales, ¿qué implica dentro de la ruta para las mujeres trans la reafirmación del sexo? Finalmente es eso, ¿no? Es una vaginoplastia. Aquí solamente llegamos, y me tocó cortar, solamente llegamos al tema de la ruta de atención en salud. Nos quedan en el tintero para futuros programas que esperamos contar contigo, Carlos, porque hay una pedagogía muy ordenada, muy Y larga. muy bonita y larga, y una Sí. claridad conceptual.
bien bella, poder contar contigo, ojalá poder contar también con personal de salud, con más personas transgénero, y aprovecho para mandar un saludo a Andrea Navia, Juan Camilo Polanco, a Zunga y a todas las compañeras y compañeros que pues nos han estado apoyando, a Andrea y a su compañera que ahora se me olvidó el nombre y lo dije al aire. Alexandra, Jamie, bueno, y a todas las mujeres y hombres trans que nos han estado acompañando y con quienes hemos estado aprendiendo en este proceso. Que nos comprometemos a hacer un tercer programa, no sabemos todavía cuándo, pero uno tercero, ojalá con tu compañía, para hablar del cambio de nombre. Claro que sí. Y los derechos legales. Importante, aquí todavía hay mucha tela por cortar. Recordar antes de finalizar el programa que la atención en salud realizada siempre tiene que ser realizada con medicina y con el acompañamiento especializado. Precisamente porque hay que advertir que estos procedimientos tienen demasiadas contraindicaciones, también muchas consecuencias en los tratamientos, y por eso es importante que no lo hagan solos, que no lo hagan ni solas ni artesanalmente, sino que busquen el acompañamiento de sus EPS, y cuando encuentren todas estas barreras que posiblemente se les van a presentar, pues que tampoco están solas ni solos, y vamos a estar pendientes acompañándoles y orientándoles. Aprovecha y se despide en 2 segundos. Hola, pues nada, agradecer el espacio, como siempre muy disponibles desde la Defensoría del Pueblo, y estaremos atentos para acompañar diferentes espacios. Julieta, 30 segundos para despedirse. Pues muy feliz y contenta de poder compartir de nuevo, recordarle a los que nos escuchan y a las que nos escuchan que esto todo hace parte del derecho a la salud, toda la ruta que acabamos de describir, que el compañero acabó de describir, todo hace parte del derecho a la salud, es gratis y espero que todos podamos acceder como lo estoy haciendo yo. Bueno, reafirmamos desde acá nuestro compromiso como Universidad de la Amazonia para avanzar hacia la diversidad, porque entendemos que la paz es diversa y porque pues es un compromiso nuestro eliminar todas las barreras de acceso de hombres y mujeres, de personas trans, de todas, eso es construir paz, de su acceso a la educación superior. Les esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Feliz almuerzo. That I can't keep it up for long. Oh, I wish I grew up the second I first held you in my arms. Under